La estética es la rama de la filosofía que se hace preguntas acerca del arte y de la belleza. Una emoción estética, la sensación de estar ante algo hermoso, ante algo bello, nos puede sobrecoger cuando estamos ante un elemento natural, como por ejemplo una flor, o un paisaje, o una puesta de sol, o cuando estamos ante una creación humana, como una poesía o un cuadro. A esto es a lo que llamamos arte. El arte está formado por todas aquellas creaciones humanas destinadas expresamente a crear belleza. Pero, ¿dónde está la belleza de una obra de arte? ¿Está en la obra en sí misma o está en la mirada de quien la contempla? La interpretación objetivista del arte dice que las obras de arte son bellas en sí mismas, porque contienen elementos que objetivamente las hacen hermosas, como por ejemplo su armonía o las proporciones que la componen. Así, por ejemplo, el Discóbolo de Mirón, que es una escultura clásica, que seguramente conoces, resulta para un objetivista una obra bella en sí. Esto quiere decir que si a ti no te gusta el Discóbolo de Mirón, eso no se debe a que la obra no sea bella, sino que a que quizá a ti te falta sensibilidad o información o conocimiento acerca de la historia del arte, porque la obra tiene objetivamente elementos que la hacen hermosa en sí misma. La interpretación opuesta se denomina subjetivismo estético. Para los subjetivistas, las obras no son bellas en sí mismas. Lo que hace bella a una obra es la mirada del observador. La belleza está en el modo en que contemplamos las obras. Por eso, una obra como por ejemplo el Discóbolo te puede parecer bella a ti o fea a mí, dependiendo de nuestra manera de entenderla o de nuestra sensibilidad personal. Otra pregunta interesante que tiene que ver con la estética es ¿qué es lo que hace valiosa a una obra de arte? Según la interpretación formalista, lo que hace valiosa a una obra de arte es su estructura, su forma, la manera en la que está compuesta. Por ejemplo, hay muchas obras de arte, como por ejemplo el Partenón, que responden en su composición y en su estructura a las proporciones del número áureo. Esto, según la interpretación formalista, explica que sus formas nos resulten agradables y que las obras sean bellas. La interpretación expresionista, sin embargo, tiene otra interpretación. Para los que tienen esta visión, las obras de arte tienen como misión transmitir y producir emociones en los espectadores. Así que una obra de arte es valiosa cuando es capaz de emocionarnos, de producir en nosotros exaltación, alegría, emoción, tristeza, espanto. Una obra como por ejemplo Los fusilamientos del 3 de mayo, de Goya, produce en el espectador una inmediata reacción de pánico ante el horror de la guerra. Por eso esta obra, interpretada desde el punto de vista expresionista, es una gran obra de arte, porque es capaz de emocionarnos, de producirnos miedo, de hacernos sentir el terror de la guerra. Una tercera interpretación sobre qué es lo que hace valiosa las obras de arte es la interpretación simbolista. Según este punto de vista, una obra de arte es valiosa y digna de aprecio cuando en ella se recogen símbolos que nos permiten interpretar la realidad de una manera alegórica. Por ejemplo, esto es lo que ocurre en el célebre poema de Rimbaud, El barco ebrio. En esta poesía, Rimbaud describe un barco que navega a la deriva, sacudido por las tormentas y sin rumbo fijo. Ese barco representa su propia vida, y el poema lo que hace es expresar alegóricamente la sensación de pérdida, de deriva, de extravío vital que sentía el poeta en el momento en el que la escribió. Otra pregunta que podemos plantearnos en relación con las obras de arte es ¿por qué nos atraen? ¿Qué es lo que hace que las obras de arte nos resulten dignas de aprecio? Existen muchas maneras de responder a esta pregunta. Una de ellas, que ya hemos visto y que tiene relación con el formalismo estético, dice que las obras de arte nos atraen porque son armoniosas, porque reproducen las proporciones y las medidas que existen en la naturaleza. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, con obras clásicas como la Venus de Milo, en la cual se cumplen unas medidas estrictas que hacen que la obra tenga una forma adecuada, una armonía y una proporción que nos atrae. En la Edad Media, sin embargo, sería una diferente respuesta. Según esta segunda interpretación, las obras de arte nos atraen porque son un reflejo de la perfección divina. Si entras en una catedral románica, por ejemplo, podrás ver que está llena de elementos simbólicos, desde la manera en la que está orientada hacia el sol naciente,
hasta las proporciones que tienen las naves, los símbolos que están representados en los capiteles o la forma en la que está decorada. Todo esto, para un arquitecto de la Edad Media, era una manera de evocar que Dios nos ha creado y que Dios es nuestro protector, el responsable de que nosotros estemos aquí y quien da sentido a todo lo que nos rodea. Entonces, el arte es un reflejo de la armonía, sí, pero esta armonía deriva de Dios para todos los creadores medievales. Una tercera interpretación, que surgió mucho más tarde, es la de que una obra de arte es apreciable porque responde al gusto de quienes la encargan. Cuando en el Renacimiento y más tarde en el Barroco apareció un público rico y culto, capaz de encargar obras de arte y pagar por ellas, se desarrolló la importancia del gusto. Por ejemplo, en el siglo XVII tuvo gran importancia en la historia de la pintura el género del retrato. En esta época las personas ricas, las personas con poder, encargaban a un pintor un retrato que mostrase su influencia. En esos retratos las personas indicaban al artista que las retratase rodeadas de los objetos de su vida cotidiana, vestidos con sus mejores galas, y la forma que tenía ese retrato, la manera en la que representaba a las personas, respondía al gusto y a la preferencia de los que lo creaban, y por eso les atraía. Una cuarta interpretación, que contrasta con la que acabamos de ver, es la que mantiene que las obras de arte nos atraen porque son bellas en sí mismas, independientemente del gusto. Esto es lo que, por ejemplo, sostenía Kant. Kant pensaba que hay una diferencia muy grande entre lo bello y lo agradable. Lo bello, dice Kant, es bello en sí mismo, y todo el mundo lo reconoce. Todos reconocemos que una obra de arte clásica es bella, aunque personalmente no nos guste, porque una cosa es la belleza objetiva de la obra, pensaba Kant, y otra cosa es nuestra reacción estética ante ella, nuestro gusto, si nos agrada o no nos agrada. Una quinta interpretación surgió en la época del romanticismo. En esta época los artistas prestaban especial atención a los elementos irracionales y pasionales y tenían a la obra de arte como una forma de expresar las emociones más profundas. Para ellos una obra de arte es genial y digna de verdadero aprecio cuando es capaz de mostrar lo sublime. ¿Qué es lo sublime? Lo sublime es el sentimiento que experimentamos las personas cuando nos encontramos ante algo sobrecogedor, ante algo que nos atrae y al mismo tiempo nos asusta. Por ejemplo, ante un abismo. Por ejemplo, ante una tormenta que nos parece atractiva, pero al mismo tiempo nos puede hacer daño. Por ejemplo, ante una batalla cruel y sangrienta que nos resulta muy llamativa, pero que al mismo tiempo está llena de horror. Para los románticos, las obras de arte verdaderamente geniales son las que nos acercan a lo sublime, las que nos ponen en el límite del abismo de lo que nos sobrecoge y nos hace sentir empequeñecidos. Una sexta interpretación tiene que ver con la manera en la que las obras de arte pueden influir en nuestras creencias, en nuestros valores y en nuestras actitudes. Según esta interpretación, apreciamos las obras de arte porque ellas nos permiten influir en nuestra manera de actuar y por lo tanto las obras de arte verdaderamente valiosas son las que tienen una función social. Existen diferentes maneras de interpretar esto. Por ejemplo, una obra de arte puede ser apreciada por algunos porque puede criticar la sociedad en la que vivimos. Esto es lo que ocurre con, por ejemplo, las novelas distópicas, como 1984, o con películas como la de Luis Buñuel, Las Urdes, Tierra sin pan, donde denunciaba de una manera muy clara la situación en la que vivía la población de esta región de Extremadura. Sin embargo, el arte también puede influir en nuestra actitud y en nuestra manera de actuar en sociedad de una forma muy distinta. Es lo que ocurre cuando las obras son arte de propaganda, cuando se utiliza el arte para exaltar el poder, para alabar a los que tienen el mando. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en la arquitectura palaciega. La forma en que el Palacio de Versalles, por ejemplo, fue construido, fue expresamente diseñada para exaltar el poder del rey, para convertirse en una alabanza a la magnificencia y a la grandeza de Luis XIV. Existe otra interpretación, por último, que vamos a ver, y que tiene que ver con el juego. Según esta visión, las obras de arte las apreciamos porque son obras innovadoras, obras que crean reglas nuevas, obras que utilizan la libertad formal y que se utilizan para crear belleza de una manera libre, abierta
espontánea, rompiendo las reglas que anteriormente existían y creando reglas nuevas. Según este punto de vista, el artista es como un creador, como un jugador que utiliza la obra de arte para expresar y para jugar libremente con las reglas del arte. Esto es, por ejemplo, lo que puede verse en las obras de artistas como Picasso, como Kandinsky o como Jackson Pollock, que utilizaron la obra de arte como un espacio de innovación, de creación, de ruptura revolucionaria, inventando reglas nuevas, como si estuvieran jugando a un juego e inventando las normas de ese mismo juego al tiempo que estaban creando.